Segunda de Reyes 13:14. Les quiero contar una historia interesante. Se trata de ese ilustre músico de hace muchos años que se llama Paganini. ¿Cuántos han escuchado hablar de Paganini? Fue un gran exponente, ¿verdad?, del violín. Dicen que en una ocasión el auditorio estaba completamente abarrotado. Estaba lista lo que es la orquesta sinfónica, lo que es el director de la orquesta, y pues todos estaban listos, esperando ese gran concierto de este majestuoso del violín. Y comienza el concierto y Paganini, como era su costumbre, embelesó a toda la audiencia. Y todos estaban absortos escuchando, ¿verdad?, ese violín. De repente se escucha un chasquido. Y el director de la orquesta sinfónica se da cuenta que al violín de Paganini se le había roto una cuerda. La orquesta se detuvo y el director se quedó pensando si iban a traer otro violín o qué. Pero Paganini no se había, dijéramos, perturbado, y él siguió tocando a pesar de que solo tenía 3 cuerdas. Se incorporó la orquesta y el director de la sinfónica pues continuó, ¿verdad?, con su concierto, y estaban tan entusiasmados escuchando el concierto. Después de ciertos minutos se escucha otro chasquido. Una segunda cuerda del violín de Paganini se había roto. El director dijo: hasta aquí llegamos. La orquesta se detuvo, pero Paganini siguió viendo su partitura y él siguió tocando como que si nada hubiera pasado. Se incorpora de nuevo la orquesta y el director de música y sigue el concierto. De repente se escuchó un nuevo chasquido y era la tercera cuerda que se había reventado del violín de Paganini. Solo le quedaba una cuerda. El director de música volvió de nuevo a ver a Paganini y volvió a ver la orquesta que se había detenido de tocar. Pero Paganini, para sorpresa de muchos, como que fuera un contorsionista musical, se movía a través de todo el violín y le sacaba todas las notas posibles. Él estaba tan absorto en su pieza musical que, a pesar que solo tenía una cuerda, él continuó. La orquesta le acompañó hasta el final. Cuando terminó el concierto, pues ya ustedes se imaginarán la ovación que el público puesto de pie le hizo a Paganini. Y no solamente esos aplausos eran por la majestuosidad de cómo Paganini había tocado el violín en esa noche, sino también por esa lección que Paganini les había dado. Aunque se revienten 3 cuerdas, con la última termino. Hay momentos en que se nos revientan a nosotros las cuerdas en nuestra vida. La cuerda del trabajo, la cuerda del matrimonio, la cuerda de la economía. Pero Dios nos ha dado un instrumento que es nuestra existencia. Y mientras la última cuerda de nuestra existencia, que se llama la vida, si nosotros todavía tenemos eso, podemos seguir tocando. Por eso dijo el salmista: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. He llamado al mensaje de esta mañana: la victoria será tuya. La victoria será tuya. Y para ello quiero que me acompañen en sus Biblias a Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14 y siguientes. Pueden ponerse sobre sus pies cuando ustedes estén ya en la Biblia, ya listos para leer. Así le damos una mayor reverencia a la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas.
Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Hermanos, oremos. Mi Señor y buen Padre, en esta mañana queremos que seas tú, mi Señor, hablando a nuestros corazones, a nuestra mente. Señor, hemos dado lectura a esta cita. Te pedimos, Señor, que tú bendigas tu palabra y que a través de ella tú puedas darnos ese mensaje que tanto necesitamos. Mi Señor, por aquellos que no pudieron estar con nosotros en esta ocasión, pedimos, Señor, que tú también puedas proveerles a ellos esta meditación. Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, queridos hermanos. Hay algunos que dicen que las crisis de la vida nos muestran de qué material estamos hechos. Cuando nosotros nos sobreponemos de alguna situación fuerte, de alguna de esas crisis, nos volvemos más fuertes. Es como dijéramos el crisol. Cuando tú pones el oro en el crisol y le pones fuego, y dicen que el oro se refina en el crisol. Pues así somos algunos. Cristo consiguió para nosotros la victoria total y definitiva en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. ¿Creen ustedes que fue así? Cristo consiguió la victoria en la cruz del Calvario. Si eso es así, entonces déjenme hacer una pregunta. ¿Por qué todavía pasamos luchas? ¿Por qué todavía vivimos en crisis? Yo tengo respuesta para eso. La primera sería nuestra insistencia a vivir alejados de los principios bíblicos que están presentes en este libro, que se llama la Biblia, la palabra del Señor. Y segundo, debido al hecho de que el enemigo, Satanás y sus demonios, se niegan a aceptar la derrota que Cristo les infligió en la cruz del Calvario. Y Él quiere continuar angustiando las vidas suyas y las vidas mías. ¿Verdad? Él quiere continuar. Esas serían las razones por las que nosotros pasamos angustias en esta vida. Quiero referirme a esta última, que es la relación que tiene con nosotros los creyentes. Debemos recordar que la Biblia es clara cuando dice que en Cristo nosotros somos más que vencedores. El enemigo te puede angustiar, el enemigo puede llegar a ponerte una carga difícil. Situaciones pueden venir a tu vida, pero acuérdate que en Cristo tú eres más que vencedor. Quiero que comencemos con la parte bíblica de este mensaje. En el versículo 14, tú encontrarás a este profeta Eliseo, protagonista de la historia, y tú también encontrarás a Joás, rey de Israel. Dice el versículo 14 que Eliseo estaba enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Déjenme contarles que Eliseo en este momento de su vida podría haber tenido entre 80 o 90 años. Ya era un hombre muy anciano, cansado por la vida. Pero a pesar de eso, él continuaba su ministerio de profeta. Pero la Biblia también atestigua de que Eliseo estaba enfermo de la enfermedad de que murió. O sea que él estaba padeciendo ya sus últimos días. Él estaba, por no decir de otra manera, estaba agonizando de esa enfermedad. Pero si ustedes se fijan, Joás llegó a él
con una enfermedad mucho peor, porque llegó angustiado y desesperado. ¿Qué cosa más interesante es que cuando nosotros vamos a visitar a un enfermo, no sé si te ha pasado a ti, hermano, que cuando tú llegas a ese hospital, a esa cama, tú llegas a esa casa donde está el enfermo, supuestamente tú debes de llegar a darle palabras de ánimo al enfermo, pero en cambio es el enfermo el que te da palabras de aliento a ti. ¿No les ha pasado eso a ustedes? Es común. A Joás le sucedió eso. Eliseo estaba muy enfermo, pero Eliseo fue el que le estaba dando palabras de aliento a este rey Joás. También llama la atención en este pasaje que Eliseo no tuvo una conversación normal con Joás, rey de Israel. Fíjate que Eliseo no le dijo al rey: ¿qué te pasa? Cuéntame, ¿cuál es tu problema? Dime, ¿qué te angustia? ¿De dónde vendrá esa angustia y ese temor? No le dijo cosas así. Es más, Eliseo le dijo como frases telegrafiadas, como frases aisladas una de otra. Algunos piensan que quizás Eliseo ya no tenía tanta fuerza para hablar. Pero independientemente de lo que haya sido, Eliseo le dio 5 frases que fueron determinantes en la vida de este hombre. Posiblemente Eliseo le habrá dicho: mira, aquí no es de andar hablando mucho. Tienes que hacer esto si tú quieres salir adelante. Tienes que hacer esto si tú quieres definitivamente salir de tu problema, para que tú entiendas que no todo se ha terminado. Eliseo le habrá dicho: se te puede romper una cuerda, se te puede romper la segunda cuerda, se te puede romper la tercera cuerda, pero todavía te queda la última, que es la cuerda de la vida. Y mientras haya vida, hay esperanza, porque Dios todavía está contigo. El profeta le dijo a Joás 5 frases, 5 cosas, 5 indicaciones que usted y yo no debemos olvidar cuando sintamos que ya no podemos continuar. La primera frase que Eliseo le dijo al rey, usted la encuentra en el versículo 15. Le dice literalmente: toma un arco y unas saetas. Entonces él tomó un arco y unas saetas. ¿Qué significa esto? Me lleva a mi primer punto. Muestra tu disposición a seguir luchando. O si quieren de otra manera, hermano, continúa con la lucha. No te decepciones. Si esa angustia y ese temor te tienen paralizado, continúa. No permitas que el temor te paralice. Muestra tu disposición a seguir luchando. Quiero contarles el contexto en el que se da este pasaje. En pocas palabras, quiero decirles que los sirios eran una nación que por muchos años fue enemiga de Israel. Y estamos hablando de Israel del norte. Por muchos años ellos fueron enemigos acérrimos. Y en el reinado de su padre, Joacás, usted podrá encontrar en la Biblia que el ejército de Israel fue diezmado. El ejército tuvo la mínima cantidad necesaria para pelear contra el ejército de Siria. Pero los sirios, en cambio, ellos cada vez estaban más fortalecidos, cada vez tenían más gente de a caballo, cada vez tenían más carros, cada vez tenían más hombres de guerra. Y llegó el momento en que los sirios decidieron atacar a Israel y se emplazaron al oriente para hacer un ataque definitivo contra Israel. Joacás ya había hecho las cuentas. Él no era tonto, tenía también muchos asesores militares y llegaron a la conclusión que si los sirios los atacaban, los iban a vencer. Entonces Joacás, como representante del reino de Israel, estaba desesperado, estaba angustiado, porque él sabía que cuando los sirios vinieran, los iban a destruir completamente. Pero él llegó donde Eliseo, él llegó a buscar al profeta. Y si usted se fija, la palabra que le dice en el versículo 14 es: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Él le quiso decir a Eliseo: Eliseo, tú eres nuestra arma secreta. La Biblia atestigua
que Eliseo vivió en el reinado de 5 reyes. Y a través de los 5 reyes, Eliseo siempre fue el hombre fuerte para Israel. Siempre fue aquel profeta que ayudó a que Israel siempre venciera a sus enemigos. Por eso este rey llega desesperado a buscar la ayuda del profeta. Pero si usted se fija, si usted logra leer, llegará a la conclusión de que el rey Joás llegó sin nada en sus manos. Llegó desarmado. El ejército de Siria estaba cerca y el rey no portaba ni una espada, ni un arco, ni una flecha, ni de seguro que ni un cuchillo podía haber tenido ese rey. Y viene el profeta y le dice, toma un arco y unas saetas. Saetas son flechas. El profeta viene y le quiso decir a el rey Joás, ¿por qué tú estás desarmado? Si tú estás en guerra, tu enemigo está al frente, posiblemente este día vienen contra ti, ¿y por qué tú no estás armado? ¿Cómo es que tú quieres vencer? Demuestra que tú quieres seguir luchando. En este contexto, nosotros podemos entender en la Biblia, en esta porción de la Escritura, lo que Dios nos dice a nosotros. Tal vez quizás nosotros estamos angustiados, quizás estamos en problemas, en dificultades, pero la Biblia, el Señor mismo, nos está diciendo, no te des por vencido, continúa luchando, no cuelgues los guantes, no tires la toalla, todavía tú tienes la vida y todavía tú tienes al Dios que te da la vida. Mira, hay momentos muy difíciles en la vida de nosotros, en los cuales llegamos al punto de decir, ya no más, ya no puedo. Y a lo mejor quizás estas palabras están en relación con un problema matrimonial. Esto puede suceder. Llega un momento en la vida de los matrimonios que uno de los cónyuges puede tomar la decisión de nada más irse. Y llega la crisis a tu familia. Posiblemente quizás tienes problemas serios con tus hijos. Yo no sé, quizás la economía no te está yendo bien y tú estás desesperado, tú estás angustiado porque no tienes cómo alimentar a tu familia. Si eso es así, déjame decirte que tú estás en la misma posición de este rey Joás. Y lo primero que Dios te está diciendo es, ¿dónde está tu arco y dónde están las flechas? Porque no hay que rendirse. Porque en Él nosotros somos más que vencedores, en Cristo Jesús. ¿Y saben por qué también? Porque Él no se rindió en la cruz del Calvario, porque Él derramó hasta su última gota de sangre. Él estuvo ahí clavado en esa cruz hasta que al final dijo, consumado es. ¿Y saben por qué? Porque Él lo hizo para que nosotros podamos tener vida. Amados, esto es importante. No te angusties hasta el punto de que tú sueltes el arco y las flechas. Demuéstrale a Dios que tú tienes la disposición de seguir luchando. Lo que nos lleva a la segunda frase. Si ustedes me acompañan, en el versículo 16, luego le dijo Eliseo al rey de Israel, pon tus manos sobre el arco. Y puso él sus manos sobre el arco. Quiero decirles lo que pasó en este momento. Se los quiero ilustrar de esta manera. Eliseo le dijo, toma el arco y las flechas y haz la posición de disparar. Y vino el rey, tomó el arco, puso la flecha en el arco y extendió el arco como que iba a disparar. Ya ustedes se imaginarán la posición del rey. Y viene Eliseo, se pone detrás de él, pone su mano derecha en la mano derecha del rey, pone su mano izquierda en la mano izquierda del rey, y vean esa imagen. ¿Saben lo que significa esto? Lo que significa esto es que tú cuentas con la fidelidad de Dios en tu vida. Eliseo le estaba dando fortaleza en ese momento al rey. Mira lo que Dios hará en tu situación. Quiero que prestes mucha atención. Tú tomas el arco y tomas la flecha y tú pones la disposición a seguir luchando,
La batalla no ha terminado. Entonces viene el Señor y Él te abrazará y Él pondrá sus manos sobre tus manos y Él las guiará. ¿Y saben qué? Porque entonces la pelea que tú vas a dar ya no es solamente tu pelea, es la pelea de Jehová de los ejércitos. Él va a estar contigo peleando y el calor del Espíritu del Señor va a abrigar esas manos frías que tú puedas tener. Y esas manos que tú tienes, esas manos paralizadas por el temor, paralizadas por la angustia, serán calentadas por el fuego de lo alto. Y tú que sentías que hasta el último aliento se te había ido, pero no va a ser así, hermanos. Tú vas a sentir que Dios te va a bañar con ese fuego de lo alto. Y sabes que la angustia y el temor que tú sentías comenzarán a salir de ti. Hubo otro concierto. En esta ocasión era un gran pianista que iba a dar su recital. Estaba a reventar el auditorium, el lugar donde se iba a dar el concierto. Y entre los asistentes había una pareja de esposos que habían traído a su pequeña hija. Se sentaron al frente. Se estaba preparando la orquesta para tocar, el pianista estaba arreglándose y el director de música estaba por ahí. Cuando ellos se dieron cuenta, habían perdido a su hijo. La pareja de esposos habían perdido a su hijo. Comienzan a buscarlo por todo el auditorio y no lo encontraban. Hasta que de repente escuchan una tecla que suena en el piano. Era el hijo de los esposos. Había subido a la plataforma, se había sentado en el banco del pianista y estaba tocando el piano. Cuando el pianista escuchó que sonaba el piano, se dirigió al piano y vio que el niño estaba sentado. Los padres rápidamente corrieron a quitar el niño del banco y el pianista les dijo, déjenlo. Se sienta el pianista a la par del niño y cada vez que el niño tocaba una tecla, venía el pianista y componía un lindo arpegio que entonaba con la nota que el niño estaba tocando. Tocaba el niño otra tecla y el pianista lograba desarrollar otro arpegio y se oía tan lindamente. Oh, amado, eso es lo que Dios hace con nosotros. Nosotros podemos tocar teclas sin sentido, pero Dios arma un bello concierto con ellas. Nuestras teclas pueden ser desordenadas, pero Él pone dulces arpegios. Porque con Él contamos nosotros para siempre, con el Señor. ¿Sabes qué? Tú cuentas con la fidelidad de Dios. Lee tu palabra y tú te vas a dar cuenta que hay tantas promesas para ti. Esto nos lleva a la tercera frase que Eliseo le dijo al rey. Y le dice en el versículo 17, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, quedémonos ahí. Eliseo le pidió al rey que abriera la ventana que daba al oriente. ¿Qué había al oriente? Al oriente estaba el ejército de Siria. En el oriente estaban los enemigos de Joás, los enemigos de Israel. El problema, el motivo de la angustia de Joás. Aquí viene la frase que nosotros nos va a servir para ir saliendo de nuestra situación. Y es, abre la ventana de tu fracaso. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros debemos de enfrentar y de reconocer nuestras debilidades. Debemos de enfrentar y de reconocer nuestro fracaso. Fíjate que lo que le pasó a Joás al abrir la ventana es que él tal vez quizás no vio literalmente a los sirios detrás de la ventana, pero sí en esa dirección estaba su problema. ¿Qué nos pasa a nosotros? Les voy a decir, si tú tienes miedo, debes de admitirlo, no lo debes de esconder. Si tú has fracasado, admite que estás fracasado. No cierres la ventana del fracaso, porque la pelea no la vas a dar tú, la va a dar Dios. Quiero explicarles algo ahora. Cuando nosotros admitimos nuestras debilidades, cuando nosotros nos declaramos débiles, entonces el poder de Dios se comienza a manifestar en nuestras vidas. El apóstol lo dijo claramente, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias,
¿Verdad que suena a algo como de nuestra vida? De repente nosotros estamos en esa situación. Pero cuando soy débil, dijo el apóstol, entonces soy fuerte. Amado, qué tremendo es cuando nosotros reconocemos que somos débiles, cuando nosotros reconocemos que tenemos problemas, cuando nosotros reconocemos que tenemos afrentas, que somos seres humanos como cualquier otro, que pasamos por dificultades. Y cuando nosotros lo admitimos, entonces estamos abriendo esa ventana de nuestro fracaso. ¿Qué quiero decir con esto? En mi vida de creyente yo he visto que muchos de nosotros, y yo me incluyo, y quizás sería el primero, que nosotros utilizamos máscaras en nuestro comportamiento y no queremos reconocer que somos fracasados, no queremos reconocer que tenemos problemas, que estamos en angustias. De repente viene el hermano que tiene un gran problema, se le acerca a otro y le dice, ¿cómo tú estás, mi hermano? Viene este y le dice, en victoria, aleluya, Cristo Jesús. Y por dentro está llorando, hermano, porque tiene un problema serio. Yo diría que mejor deberíamos de decir, hermano, estoy derribado, estoy triste porque tengo una situación que no puedo manejar. Si eso es así, déjame decirte que esa persona con la que tú estás platicando te va a decir, hermano, no te preocupes, yo he pasado por eso anteriormente. Ven, yo quiero orar contigo para que Dios pueda obrar en tu vida. Y verás que las cosas van a salir diferentes. Yo me recuerdo de un testimonio de un pastor americano, que este pastor predicaba en una iglesia de mucha feligresía. Su congregación era muy grande y él tenía 2 hijos que se habían apartado de los caminos del Señor. Pues teniendo mucho tiempo él de pastor en esa iglesia, viene y un sábado por la noche le habla a su hijo mayor, que se había apartado de los caminos del Señor. Y le dice, padre, soy yo tu hijo y tengo una mala noticia que darte. Y viene el padre, como todos ustedes se imaginarán, comienza a pensar, ¿qué pasará? Dime, hijo, ¿qué te pasa? Viene el hijo y le dice, padre, me he dado cuenta que tengo SIDA. He hecho tantas cosas malas que me arrepiento, pero en este momento tengo SIDA y dicen los doctores que solo me quedan unos meses de vida. El pastor colgó con su hijo y ya se imaginarán ustedes, comenzó a pensar, a llorar, a orar. Esa noche no durmió. El día siguiente, que era domingo, llegó a su iglesia todo desanimado, derrumbado, triste, deprimido, decepcionado y todos los calificativos o adjetivos que ustedes quieran ponerle. Se para sobre su púlpito y les dice a los hermanos, hermanos, este es el último día que soy su pastor. Mi hijo mayor me ha informado que tiene SIDA y que pronto va a morir. Yo he estado pensando y he estado meditando y no sé en cuándo y cómo he dejado de ser un buen padre. Estoy decepcionado de mi vida, estoy decepcionado de mi pastorado y pues vengo a decirles que este es el último día que estoy aquí con ustedes y lastimosamente hoy no voy a predicar porque no me siento bien. Dicen que en ese momento la congregación en conjunto se para y le dice, pastor, no te preocupes, estamos contigo, vamos a orar por tu hijo, por tu salud, por tus ánimos. Y se levanta un hermano de la congregación, agarra el micrófono y le dice, hermano pastor, ahora estoy orgulloso porque sé que tú, que me has pastoreado por tanto tiempo, eres un hombre igual que nosotros, un hombre que padece persecuciones, que padece dificultades. Dicen que el pastor se sintió tan agradecido, se sintió tan amado por la congregación, que se le olvidó que ya no quería ser pastor y siguió predicando. Hermano, ¿qué quiero decirte con esto? Quiero decirte que nosotros debemos de reconocer que algunas veces andamos en problemas, algunas veces nosotros estamos en dificultad. Pero quiero irme con ustedes a la cuarta frase. La cuarta frase que el profeta le dijo, abre la ventana que da al oriente, y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria.
porque los herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué interpretación le puedo dar a esta parte? La interpretación que yo creo que más le queda a esta situación es: pon tu fe en acción. Y les voy a decir por qué. ¿Qué significa esto? Después de que tú reconoces tu debilidad, que tú abres la ventana de tu fracaso, que reconoces que tú estás en problemas, que reconoces que tú no puedes solucionar tu situación, tú vienes, agarras el arco y agarras la flecha y tiras la flecha. Y esa flecha Dios la va a bendecir para que tú puedas salir adelante con todo lo que hagas. Dios va a tomar esa flecha. Fíjate que cuando tú lees la palabra, el profeta no le dijo saeta de salvación de Joás. No, le dice saeta de salvación de Jehová. No le dijo, saeta de salvación de Eliseo. Le dijo saeta de salvación de Jehová. ¿Qué significa esto? Que la flecha, por muy insignificante que pueda ser, una flechita, pero esa flecha era la flecha que el Señor iba a utilizar para darle la victoria a Joás. Tal vez quizás esa flecha no alcanzó en ese momento a ningún enemigo, pero eso marcaba lo que la palabra está diciendo acá como la fe en acción. Por pequeño que sean los esfuerzos que tú hagas cuando tú estás en problemas, Dios obrará a través de ellos y lo va a hacer cada vez más grande. Mira, hay una cosa que yo considero que es algo grande para nuestras vidas como cristianos. ¿Y sabes cuál es? Es la oración, es el clamor a Dios. Cuando yo estoy en angustia, cuando tú estás en desesperación, pero cuando nos mantenemos en la lucha, cuando nosotros creemos en la fidelidad de Dios, cuando nosotros abrimos esa ventana del fracaso, reconociendo que nosotros no podemos y reconociendo nuestra debilidad, y entonces nosotros venimos y lanzamos esa flechita de la oración, que a lo mejor quizás tú ni fuerzas tengas para dar una oración poderosa, pero esa flechita de la oración, déjame decirte, esa flechita se va a convertir en la saeta la saeta que el Señor va a ocupar para salvarte. Va a ser la saeta de salvación de Jehová. Yo no sé si ustedes han escuchado la historia de los 4 leprosos. Dicen que el ejército de Siria iba a conquistar el pueblo de Israel. Y dicen que habían 4 leprosos que estaban por morir. Y estos leprosos comenzaron a pensar y dijeron, no tenemos qué hacer, no tenemos comida, de seguro nos vamos a morir acá. Vamos al ejército de Siria, vamos al campamento de Siria, pero los sirios nos van a matar, pues casi ya estamos muertos. Y dicen que comenzaron los leprosos a ir caminando y los leprosos estaban tan débiles por su enfermedad y dicen que sus pies los arrastraban. Y cuando ellos llegaron al campamento de Siria, no encontraron a nadie. ¡A nadie! El campamento estaba completamente vacío y se miraba que el ejército de Siria había salido huyendo, que todo había dejado ahí. Ellos comenzaron y dijeron, hoy sí nos vamos a dar un gran banquete. Y comenzaron a comer y a comer. ¿Saben lo que pasó? La Biblia dice que cuando los leprosos iban en su caminar hacia el campamento de Siria, el Señor ocupó a esos 4 insignificantes hombres leprosos que casi estaban muriendo, que sus pies los arrastraban. Dios los utilizó para sembrar el terror y el temor en el ejército de Siria. Dice la Biblia que el ejército de Siria, sus capitanes y sus generales, comenzaron a sentir y comenzaron a oír como que eran multitudes que venían a combatirlos. Ellos escucharon que eran muchos carros de combate, que eran muchos hombres de a caballo, que era un gran ejército que venía. ¿Y saben quiénes eran? 4 leprosos que iban caminando. El Señor puede ocupar las cosas más insignificantes que tú tienes para bendecirte. Por eso el Señor dice, tira tu flechita. La flechita significa la oración. Dios va a ocupar lo que tú haces para bendecirte. Y para terminar, quiero que hablemos sobre la última frase que este hombre le dijo al rey Joás. El versículo 18, y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo.
Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria, hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Si ustedes leen versículos anteriores, se darán cuenta que Eliseo le mostró el significado de una saeta. Le mostró que Dios iba a ocupar esa saeta para salvación, y que esa saeta significaba la salvación de Jehová. Esa saeta era la saeta de oración, ¿verdad?, que iba a destruir el ejército de Siria. Viene Eliseo y le dice: toma las saetas, las flechas, el manojo de flechas, no una, eran varias. Y le dijo: golpea la tierra. Cuando anteriormente Joás tiró la flecha con el arco, la flecha golpeó la tierra. Y al golpear la tierra, era como que la oración se había puesto en acción. Era la fe en acción. Eliseo le pidió que golpeara con las saetas. Y dice la Biblia que Joás golpeó solo 3 veces. El profeta se molestó mucho y le dijo: si hubieras golpeado 5 o 6 veces, te hubieras acabado a todo el ejército de Siria. Pero como solo golpeaste 3 veces, entonces solo los destruirás 3 veces. Solo ganarás las batallas 3 veces. ¿Sabe qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que orar no una. Tenemos que orar no 2. Tenemos que orar no 3. Tenemos que orar y orar y orar y orar. El profeta le pidió a Joás que golpeara la tierra, pero Joás solo lo hizo 3 veces. Solo 3 veces obtuvo bendición. Si usted sigue orando y orando y orando, la bendición de Dios va a venir a cántaros para su vida. Si usted tiene problemas en su familia, en su matrimonio, usted ore un día, ore otro día, ore 5 días, 20 días, 50 días. No se canse de orar. Y Dios va a obrar en su vida. Y ese problema que usted tiene en su matrimonio va a ir cambiando y va a ir cambiando. Pero Dios quiere ver su corazón. Dios quiere ver cómo usted se comporta, qué es lo que usted desea. Si usted tiene problemas con sus hijos, usted tiene que orar por sus hijos. No solamente va a orar una vez. Muchos nos cansamos de orar. Pero la Biblia dice que tenemos que insistir y golpear una vez, 3, 5, 20, 50, 300, 1000 veces, hasta que la situación quede completamente solucionada. Si tú tienes problemas financieros, el Señor también te va a ayudar. Tienes que orar, pero no una vez. Tienes que orar muchas veces y verás que el problema se va a solucionar. Si tú estás enfermo, ¿crees que tú te vas a sanar solo por una oración que tú hagas? Saben, nosotros estamos orando en este momento por muchas personas que tienen necesidad. Estamos orando por personas aquí en esta ciudad misma, como también allá en México, como también allá en El Salvador. Y si usted me pide orar por alguien en la China, también vamos a orar. Y oramos una vez y 2 veces. Usted viene al miércoles y usted va a ver que las oraciones se repiten y se repiten y se repiten. Porque queremos que el Señor nos dé ese milagro. Si usted ora en su casa, si usted me mira a mí cuando yo estoy orando en la noche, a veces como que soy relojito, ¿verdad? Marco la 1 muchas veces. Pero esa es la idea, seguir orando por las peticiones, no cansarse hasta que el Señor provea la situación. Él provea el milagro, Él sea propicio. Quiero quedarme hasta acá, hermanos, diciéndoles que Joás es como muchos de nosotros, pero Dios nos manda a que Él, a través del profeta Eliseo, de la palabra, nos hable estas palabras y nosotros podamos salir de esa situación de desesperación.